Esta es la sesión número 2 de Libre por Decreto Divino, un testimonio al libro de los Romanos. Nuestro maestro será el reverendo Paul Johansson. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. My name is Paul Johansson, and we're looking at the book of Romans. Mi nombre es Paul Johansson y estamos viendo el libro de Romanos. If you've just joined us, we want to introduce the subject to you. Si se acaba de unir con nosotros, queremos introducirle el tema. As we stand in the courthouse of the universe, Al pararnos ante la corte del universo, we've talked about who is in the courthouse: hemos hablado acerca de quién se encuentra en la corte, a servant, un siervo, sinners, a pecadores, savior, un salvador and the saints. y los santos. They're all there in chapter 1, verses 1 to 16. Todos se encuentran ahí en el capítulo 1, versos 1 al 16. But the key verse to this book is chapter 1, verse 16 and 17. Pero el verso clave para este libro es el verso 16 del capítulo 1. In this study, we have been using the Amplified Translation. En este estudio hemos estado usando la traducción amplificada. Paul makes it clear when he says this in verse 16. Pablo lo hace muy claro cuando él dice esto en el verso 16. I am not ashamed of the gospel or the good news of Christ. No me avergüenzo del evangelio o de las buenas nuevas de Cristo. It is God's power working unto salvation, Es el poder de Dios para salvación, for deliverance from eternal death, para librarnos de la muerte eterna, to everyone who believes with a personal trust a todo aquel que cree con una confianza personal and a confident surrender y un rendir confiado and a firm reliance y una aseguranza firme to the Jew first and also to the Greek. al judío primero y también al griego. Verse 17. Verso 17. For in the gospel. Porque en el evangelio, Remember, the last verse said that I am not ashamed of the gospel. recuerde que en el verso anterior declaró, no me avergüenzo del evangelio. Verse 17, for in the gospel, Verso 17, porque en el evangelio, a righteousness which God ascribes is revealed, la justicia de Dios se revela, springing from faith and leading to faith. brotando mediante la fe y dirigiéndose hacia la fe. It comes through the way of faith Proviene mediante el camino de la fe, that arouses more faith. que despierta más fe. As it is written, Como está escrito, the man who through faith is just el hombre que es justo mediante la fe and upright y justo shall live and shall live by faith. vivirá y vivirá por fe. Now, I've taken the time to read the Amplified Translation on those two verses. Me he tomado el tiempo para leer la traducción amplificada para esos dos versos. Because there is a hint, a very strong hint, of the nature of this book in those verses. Porque hay un aludir a la naturaleza de este libro en esos dos versos. That God is revealing a righteousness that is by faith. Que Dios está revelando una justicia que es mediante la fe. And that is the nature of this book. Y esa es la naturaleza de este libro. And we believe it. Y nosotros lo creemos. What kind of gospel is it? ¿Qué tipo de evangelio es? According to chapter 1 and verse 1, it is the gospel of God. De acuerdo al capítulo 1, verso 1, es el evangelio de Dios. In verse 19, it is the gospel of his Son. En el verso 19 es el evangelio de su Hijo. In Ephesians 1:13, En Efesios 1:13 it is the gospel of your salvation. es el evangelio de tu salvación. In Acts 20 and 24, En Hechos 20 y 24 it is the gospel of the grace of God. es el evangelio de la gracia de Dios. Ephesians 6:13, Efesios 6:13, the gospel of peace. el evangelio de paz. Matthew 24:14, Mateo 24:13, the gospel of the kingdom.
el evangelio del reino. It says in Luke 2 and verse 10, Dice en Lucas 2, verso 10. it's the story of the birth of Jesus. Es la historia del nacimiento de Jesús. And the angels are singing. Y los ángeles están cantando. It says, I bring you the gospel of great joy. Dice, te traigo el evangelio de gran gozo. For unto you this day is born in the city of David a Savior, Porque a vosotros os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, which is Christ the Lord. el cual es Cristo el Señor. Gospel of great joy. El evangelio de gran gozo. The gospel of good things. El evangelio de cosas buenas. Romans 10:15. Romanos 10:15. And it is the gospel unto salvation. Y es el evangelio para salvación. Chapter 1 and verse 16. Capítulo 1, verso 16. This is an all-inclusive gospel. Este es un evangelio que incluye todo. It is the good news, Son las buenas nuevas, not the bad news. no las malas nuevas. A lot of bad things are happening. Hay muchas cosas malas This is aconteciendo. the good news. Estas son las buenas nuevas. We can give praise to God. Podemos dar alabanza a Dios. All right, now we begin with the context of this book. Ahora empezamos con el contexto de este libro. Introductions are behind us, Las introducciones están atrás de nosotros and we begin what we call the pre-trial hearing. y empezamos lo que le llamamos la audiencia previa al caso. The judge has called the lawyers together. El juez ha llamado juntos a los abogados He has said, present your case. y él les ha declarado presente en su caso. Do you have sufficient evidence? Tiene suficiente evidencia. Having heard the evidence, Habiendo oído la evidencia, he will then call a full-blown case. él entonces va a declarar un caso completo. And so the lawyer presents his short case in 3 verses. El abogado presenta su breve caso en 3 versos, 18, 19, and 20. 18, 19 y 20. What does he say in this courtroom scene ¿Qué dice él en esta escena en la corte? in the pre-trial against the human race? En la audiencia previa al caso delante del juez. He says in verse 18 Él dice en el verso 18 these words that are a clue to his argument. estas palabras que son una clave para su argumento. He says that the holiness and even the wrath of God Él dice que la santidad y la ira de Dios are revealed from heaven. son reveladas desde el cielo. People can know it if they see it. Las personas lo pueden reconocer si lo ven. But mankind has suppressed the truth. Pero la humanidad ha reprimido la verdad. Instead of letting the truth set them free, En lugar de permitir que la verdad les haga libres, they have suppressed it ellos la han reprimido. so that it would be like somebody who would say the world is flat, Para que fuera como si alguien que dijera el mundo es plano, like was believed many years ago. como se creía hace muchos años. And now Columbus sails around the world, Y ahora Colón viaja alrededor del mundo, or one of the explorers, uno de los exploradores. and he comes back and he says the world is round. Y él regresa y declara el mundo es redondo. This person hears the facts Esta persona escucha los hechos and says, no, the world is flat. y dice el mundo es plano, It's flat. es plano. And so they try to show him. Y tratan de mostrarle. He doesn't want the facts. He wants to suppress the truth. Él no quiere los hechos, él quiere reprimir la verdad. And Paul says in this pre-trial hearing Y Pablo dice en esta audiencia previa al caso that these people know what's right, but they have suppressed it. que estas personas saben lo que es correcto, pero lo han reprimido. He says there's 4 things they can know. Él dice hay 4 cosas que ellos pueden saber. I'm looking at it right there in verse 19. Lo estoy viendo ahí en el verso 19. For that which is known about God, Porque lo que de Dios se conoce, number 1, número 1, God can be known. Dios puede ser conocido. That's the first point. Ese es el primer punto. Second point Segundo punto is in the same verse es en el mismo verso where it says that it is evident
and made plain on their inner consciousness. donde dice que es evidente y se hace claro en su propia conciencia. In other words, the second one is that man is God's highest creation who can know God. En otras palabras, el hombre es la creación más alta de Dios y puede conocer a Dios. It is not trees that know God, No son los árboles que conocen a Dios, not animals that know no God. son los animales que conocen a Dios. One, God can be known. Hay, número uno, Dios puede ser conocido. Two, Número dos, man is the one who can know el hombre es el que puede conocer a Dios, because he is made in the image of God. porque está hecho en la imagen de Dios. Three, Número in tres, verse 19 and 20, en el verso 19 y 20, he says that God is specifically revealed in creation. dice que Dios específicamente es revelado mediante la creación. He said it's been made evident to them Él dice que ha sido hecho evidente para ellos, that God, forever since the creation of the world, verse 20, que Dios para siempre mediante la creación del mundo, verso 20, so God can be known by creation. Dios puede ser conocido mediante la creación. Now, immediately we would say, can they know salvation? Ahora inmediatamente nosotros diríamos, ¿pueden conocer la salvación? No. The fourth thing is this. La cuarta cosa es esta. What can be known of God through creation is described. Lo que puede ser conocido de Dios mediante la creación está descrito. He says there are three things that can be known about God through creation. Él dice, hay tres cosas que se pueden conocer acerca de Dios mediante la creación. The person has no Bible. La persona que no tiene Biblia, They've never heard a missionary. nunca han escuchado a un But misionero, there are three things they can know about God. pero hay tres cosas que pueden conocer acerca Now, de Dios. now remember, the lawyer is telling this to the judge. Recuerde que el abogado está declarando esto ante el juez. First, God can be known, Your Honor. Primero, su señoría, Dios puede ser conocido. Man is the one that can know God. El hombre es el que puede conocer a Dios. And he's revealed in creation. Y él es revelado mediante la creación. And there are three things that he can know about God in creation. Y hay tres cosas que él puede conocer acerca de Dios mediante la creación. Judge is saying, what are those things? El juez pregunta cuáles son esas cosas. Number one, in verse 20, Número uno en el verso 20. he says that God is invisible in nature. Número uno, él declara que la naturaleza de Dios es invisible. How can the world know that God is invisible? ¿Cómo puede el mundo saber que Dios es invisible? That's an easy question because they can't see him. Es una pregunta fácil porque no le pueden ver. There is the world's problem. Ahí está el problema del mundo. When they can't see God, they try to make idols to represent God. Cuando no pueden ver a Dios, tratan de hacer ídolos que representen a Dios. And ultimately, Y al final, they worship the idols and not God. terminan adorando los ídolos y no a Dios. One, he is invisible. Uno, él es invisible. Secondly, he is eternally powerful. Segundo, él es eternamente poderoso. It says his eternal power. Habla de su poder eterno. How would they know God is powerful? ¿Cómo pueden conocer que Dios es poderoso? Well, when they see creation in a storm, Cuando ven la creación trabajando mediante una tormenta. they see lightning and thunder. Ellos ven los relámpagos y los truenos. They know God is powerful. Ellos saben que Dios es poderoso. When lightning hits those trees and cracks them, Cuando el relámpago pega sobre esos árboles y los parte. they say, whoever it is, God, he is very powerful. Ellos dicen, el que sea que es Dios es muy poderoso. And throughout the nations of the world, they know one more thing. Y mediante las naciones del mundo saben una cosa más. God is spiritual. Dios es espiritual. First, he is invisible. Primero, Él es invisible. Second, powerful. Segundo, poderoso. In verse 20 here. Y en verso 20 aquí. And third, he is spiritual. Y tercero, Él es espiritual. People are offering sacrifices to the Great Spirit. Las gentes donde quiera están ofreciendo sacrificios al gran espíritu, Representing God.
el cual representa a Dios. No Bible told them that. Ninguna Biblia les dijo eso. Their customs and their traditions have God is a spirit. Sus costumbres y sus tradiciones les declaran Dios es un espíritu. So if that is your case, Mr. Lawyer, Así es que si ese es su caso, señor abogado, what do you intend to prove by those 4 points? ¿cuál es tu intención? ¿Qué quieres probar con esos puntos? Your Honor, I will prove. Su señoría, yo voy a comprobar. Here it is at the end of verse 20. Aquí está al final del verso 20. I will prove that all men are without excuse. Yo voy a comprobar que todos los hombres son sin excusa. They have no excuse or defense. No tienen ninguna excusa ni ninguna defensa. You can prove that. ¿Tú puedes comprobar eso? He listens to the evidence, Él escucha la evidencia and the judge says in verse 20, y el juez dice en el verso 20, we will open this case up for a full-blown case. vamos a abrir este caso para que sea un caso completo total. There is sufficient evidence. Hay suficiente evidencia. Now remember, what can be known about God in creation is not that God has a Savior. Ahora, recuerde que lo que se puede conocer acerca de Dios mediante la creación no es que Dios tiene un Salvador. They cannot know that God is loving or a heavenly Father. Mediante creación no pueden saber que Dios es un Padre amante. He is invisible, powerful, and spiritual. Él es invisible, poderoso y invisible, power, what else? And spiritual. Invisible, poderoso y espiritual. This is what God is to those who have no word. Esto es lo que Dios es para aquellos que no tienen la palabra. The judge says, all right, we will open the case, and looks at the calendar. El juez dice, vamos a abrir el caso y empieza a revisar el calendario. And he says, remember, you have to prove that man is without excuse. Y le dice, recuerda, tú tienes que comprobar que el hombre no tiene excusa. And now the full case against the human race is open. Y ahora se abre el caso entero en contra de la raza humana. And in verse 21 Y en el verso 21 to 23, al 23, we are looking at the description of who this sinner is. estamos viendo la descripción de quién es este pecador. It says there that this sinner is one according to the word of God, Dice ahí que este pecador es uno de acuerdo a la palabra de Dios, because when they know there is a God, porque cuando saben que hay un Dios, they do not honor him as God. no le honran como Dios. Now, what I want to give you is a staircase going down. Lo que yo quiero enseñarle es una escalera hacia abajo. It is what we would call the steps of degradation. Es lo que le llamaríamos los pasos de degradación. They know there's a God, but we don't want to worship God. We don't want to honor him. Saben que hay un Dios, pero declaran, sabemos que existe, pero no le queremos honrar. This is a gross, bad sinner. Este es un pecador malo. The same verse says, neither were they thankful. El mismo verso dice que no fueron agradecidos. Because if you don't worship God for who he is, you won't give thanks for what he does. Porque si no adoras a Dios por lo que Él es, no le vas a dar gracias por lo que Él hace. In verse 21, it says that they became futile in their minds. En el versículo 21 dice que se entenebrecieron en su pensamiento, In their imaginations. se envanecieron en su razonamiento. And it says there that they began to imagine things that were not true. Y dice que empezaron a imaginarse cosas que no eran reales. That is irresponsible, Eso es algo irresponsable, which led to becoming ignorant. lo cual los llevaba a convertirse en ignorantes. Because it says their foolish heart was darkened. Porque dice que su necio corazón se oscureció. It's the story of the
emperor's new clothes, Es la historia de las nuevas vestiduras del emperador, where the empress had been clothed with invisible clothes. donde el emperador había sido vestido con ropa invisible And he was being paraded in the street. y desfiló entre las calles. And everybody was saying, beautiful clothes, when they could see nothing. Y todos estaban diciendo qué ropa tan hermosa cuando no veía nada. And a little boy who didn't know how to be politically correct, Y un niño pequeño el cual no sabía ser correcto he políticamente. said to his mother, Él le dijo a su how mamá, come the emperor is standing there in his underwear? porque es que el emperador está parado ahí en su ropa interior. Because the boy saw reality. Porque el niño veía la realidad. Here, these people are saying something is good when really they don't see it the way God sees it. Aquí las personas están diciendo que algo es bueno cuando no lo pueden ver como Dios lo ve. Verse 22, it says they became silly and stupid. Verso 22 dice que se convirtieron en necios y en tontos. And it says there that they even claimed to be wise, but they were simple. Y dice que aún se profesaban ser sabios, pero eran necios. And then they moved to the step down the bottom Y luego tomaron el siguiente paso hacia abajo, into idolatry. hacia la idolatría. In verse 23. En el verso 23. Now remember, this is an argument. Recuerda que este es un argumento. They started thinking they were good. Ellos empezaron pensando que eran buenos, But before the end, Your Honor, pero antes del final, su they had señoría, lost their way. ellos habían perdido su camino. In verse 23, En el verso 23, the bottom step, el paso a mero abajo, by them the glory and the majesty of the excellent and immortal God was exchanged for and represented by images. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes. They took the glory of God and made images. Tomaron la gloria de Dios y formaron imágenes. They didn't think God was worthy of knowing. Ellos no creían que Dios era digno de ser conocido. They even denied there was a God. Aún negaban que existía un Dios. And so they made an image. Así es que hicieron una imagen. And even their image continues to move down in degradation. Y aún su imagen continúa descendiendo hacia la degradación. Their first image was a mortal man. Su primera imagen fue hecha en forma de un hombre mortal, corruptible. Then the image was a bird. Después fue formado de una ave. Then a beast. Después una bestia. And their image of God finally became a snake. Y finalmente su imagen de Dios fue una serpiente. So this verse 23 is telling us of the condition of the process that man went through to be degraded. Así es que este verso 23 nos está hablando de los pasos del proceso que el hombre tomó para llegar a la degradación. And in degradation, he began to do things. Y en la degradación él empezó a hacer cosas. Because if you have a process, you have a product. Porque si tú tienes un proceso, resulta un producto. Now, 3 times in the next few verses, En 3 ocasiones en los próximos versos it will say to us that God gave them up. nos va a decir que Dios los entregó. Now, this is very serious because God is saying, if you want it your way, have it your way. Esto es muy serio porque Dios está diciendo, si lo quieres hacer a tu manera, hazlo a tu manera. They didn't want to know God. No querían conocer a Dios, They didn't give thanks. no daban gracias. Ultimately, they worshiped idols Finalmente adoraron ídolos that were like themselves, que eran como ellos, but then they became idols of birds, pero después se convirtieron ídolos de aves, then animals, después animales then finally they worshiped the snake. y finalmente adoraron la serpiente. This is the way that a gross sinner has moved away from God. Este es el camino que un pecador
malo se aparta de Dios. In verse 24, En el verso 24, it happens in the next few verses 3 times. sucede en los próximos versos 3 The veces. first is in verse 24 and 25. El primero está en los versos 24 y 25. Therefore, God gave them up. Por lo cual también Dios los entregó. This is the product that we have today. Este es el producto que tenemos hoy en día. And what we read here could be on today's newspaper, Y lo que leemos aquí podría encontrarse en los periódicos de este día, even though it was written 2,000 years ago, aunque se escribió hace 2000 años, because sin and mankind have not changed. porque el pecado y la humanidad no han The cambiado. only changing agent in the universe is the Holy Spirit through the blood of Jesus Christ. El único agente que cambia en el universo es el Espíritu Santo mediante la sangre de Jesucristo. So God gave them up. Así es que Dios los entregó. He gave them up to be playthings of each other's bodies. Los entregó para que fueran cosas de juego para los cuerpos los unos de los otros. When we move away from God, sexual immorality becomes a main source of amusement. Cuando nos apartamos de Dios, la inmoralidad sexual comienza a ser la fuente principal de la diversión. It is true today in the pornographic industry. Es verdad hoy en la industria de la pornografía, The abuse of small children. el abuso de niños pequeños. This is what happens when we forsake God. Esto es lo que sucede cuando nos apartamos de Dios. If we don't think He's worth knowing, Si no creemos que Él es digno de ser conocido, He says, all we like sheep have gone astray. Él dice, todos como ovejas nos descarriamos. We've turned everyone to his own way, Nos hemos apartado cada uno por su camino and we keep on going our own way. y seguimos nuestro propio camino. And so He says that they became the playthings of one another. Así que Él dice que se convirtieron en juguetes de diversión los unos de los otros, Dishonoring their own bodies among themselves, deshonrando sus propios cuerpos entre ellos mismos, abandoning themselves to the degrading power of sin. abandonándose a sí mismos al poder degradador del pecado. They started to call things right that were wrong. Empezaron a declarar cosas que estaban correctas cuando estaban equivocadas. They became deceived. Empezaron a ser engañados. Verse 25 says, Verso 25 dice, because they exchanged the truth of God for a lie, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, and they worshiped and served the creature rather than the Creator. honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. So, we talked about it, that God reveals Himself through creation. Así que hablamos acerca de que Dios se revela a sí mismo mediante la creación. But the thing that God wants us to know is this, Pero lo que Dios quiere que sepamos es esto, that only the Word of God will reveal to us who God really is. que únicamente la palabra de Dios nos puede revelar quién es Dios realmente. Because someone could say, if everybody knows God by creation, we don't need any missionaries. Porque alguien podría decir, si conocemos a Dios mediante la creación, no necesitamos misioneros. No, we can only know God is invisible. We can know He's powerful. We can know He's spiritual. Únicamente podemos conocer que Dios es invisible, que es poderoso y que es espiritual. He said, God is blessed forever. Él dijo, Dios es bendito para siempre. So this product that has happened as a result of rejecting God Lo primero, este producto que ha resultado por haber rechazado a Dios, has resulted in sexual immorality. ha resultado en inmoralidad sexual. In verse 26. En el verso 26. Now, I would have thought that it was very bad in the first one. Yo hubiera pensado que con lo primero era suficiente malo, But they worshiped the creature rather than the Creator. pero adoraron a la criatura en lugar del Creador. No, don't worship the creature,
because the creature is an idol. No adores a la criatura porque la criatura es un ídolo. Worship the Creator, Adora al Creador, who is our God, el cual es nuestro Dios and His Son, Jesus Christ. y su Hijo Jesucristo. Verse 26. Verso 26. For this reason. Por esta razón, You see, it doesn't happen without a reason. no sucede sin razón. God gave them up, Dios los entregó and He abandoned them to vile affections. y los abandonó a pasiones vergonzosas And passions. y pasiones. Now listen to this. Ahora escuche esto. It says, for their women exchanged their natural function for an unnatural and abnormal one. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Are we talking today's society or what? ¿Estamos hablando de la sociedad de hoy en día o qué? I would say, well, if we're talking today's society, we need to address that. Yo diría, si estamos hablando de la sociedad de hoy en día, tenemos que tratar con eso. But if I can be honest with you, Pero si puedo ser sincero contigo, there are people who are in the Christian, with a Christian name, who have already accepted this as a way of life. hay personas que tienen un nombre de ser cristianos, pero ya han aceptado esto como un estilo de vida. When it is so clear that God says, this is a judgment, this is not a blessing. Cuando Dios ha hablado tan claramente de que esto es un juicio, no es una bendición. And so in today's language, it's saying in verse 26 that women became lesbians. Entonces está diciendo en el idioma de hoy en día, en el verso 26, que las mujeres se convirtieron en lesbianas. And how about 27? ¿Y qué de 27? And by the same way, men also turned from their natural relations with women and were ablaze with passion for one another. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, Committing shameful acts with men and suffering in their own bodies cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos, and in their personalities. en su cuerpo y en su personalidad. That's interesting what is here in the Amplified. Es muy interesante como lo pone aquí en la Biblia amplificada. They suffer in their bodies and their personalities Sufren en sus cuerpos y en sus personalidades the inevitable consequences and penalty las consecuencias inevitables y la pena of their wrongdoing and going astray, de sus mal hechos y del apartarse, which is fitting. lo cual es correcto. Now, let me bring you back to what's happening here in the courtroom. Ahora déjeme regresarle una vez más a lo que sucede en el cuarto en la corte. Mr. Human Race is sitting in the chair of the accused. El señor ser humano está sentado aquí en la silla del acusado. When he came in, he was arrogant. Cuando entró, llegó siendo arrogante. He said, I have big lawyers. Él dijo, yo tengo abogados grandes. But what he didn't know was that the evidence would be piled against him. Pero lo que él no sabía era que la evidencia se iba a amontonar en contra de So él. the prosecutor said, you walked away from God. El procurador declaró, usted se apartó de Dios. You knew there was a God. Usted sabía que había un Dios. You didn't want to worship that God. Usted no quería adorar a ese Dios. And you didn't give thanks. Y no diste gracias. And you thought you were wise and you became stupid. Y pensaste que eras sabio y te convertiste en insensato, necio. Because you rejected God. Porque rechazaste a Dios. Even in our painting, Aún en nuestro dibujo. years ago when a painter drew a picture, you saw that what it was. Hace años cuando un artista, un pintor dibujaba un cuadro. Nowadays, someone will just splash some paint on a canvas. Cuando pintaba podías ver lo que dibujaba. Ahora alguien solamente tira una pintura en una manta. And we have no idea what that is. Y no tenemos una idea qué es eso. But it's because they say we are ignorant.
Pero es porque ellos dicen que nosotros somos los But ignorantes. according to my Bible, Pero de acuerdo a mi Biblia, when we walk away from God, cuando nos apartamos de Dios, what happens is that we are deceived about our own importance. lo que sucede es que somos engañados acerca de nuestra propia importancia. I call human race H race. Yo le llamo a la raza humana a la raza H. I say, H race, you walked away from God. Le digo, raza H, tú te apartaste de Dios. You think you're wise, but really you are foolish. Tú que crees que eres sabio, pero eres insensato. And because you've rejected God, you have no anchor for your morality. Y porque rechazaste a Dios, no tienes ninguna ancla para tu moralidad. And so you are drifting Así es que estás siendo llevado por la corriente, further and further into this darkness of sexual immorality. más y más hasta esta oscuridad de inmoralidad sexual. Here he says here that God gave them up. Dice aquí que Dios los entregó And they became lesbians and homosexuals. y se convirtieron en lesbianas y en homosexuales And even pushing the agenda. y aún empujando en la agenda, Pushing the agenda on us who have the Word of God. empujando la agenda en nosotros que tienen la palabra de Dios. I say to you, my friend, we are not called to compromise this issue. Yo le digo, amigo mío, que no somos llamados a comprometernos en este asunto. Where there are those who are burning with passion for people of the same sex, Donde hay aquellos que se han encendido en pasión con personas de su mismo sexo. they have convinced themselves that this is proper. Ellos se han convencido de que esto es correcto And they want us to agree with it. y quieren que nosotros estemos de acuerdo con ellos. I challenge you, my friend, Yo le reto, amigo mío, that as you confess what is true in the Bible, God will work conviction in your heart. que si confiesas lo que dice la palabra de Dios, Dios va a obrar una convicción en tu corazón. Again, in verse 28. Una vez más en el verso 28. We had it here in 24 and 26. Lo tuvimos aquí en el 24 y en el 26. Without God, we are descending into a dark pit. Sin Dios estamos descendiendo a un pozo oscuro. Verse 28. Verso 28. And so, since they did not see fit to acknowledge God or approve Him, Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, God gave them over to a base mind. Dios los entregó a una mente reprobada. Now, following this, Ahora, siguiendo esto, there are 21 words hay 21 palabras describing what it is that these people do. describiendo qué es lo que hacen estas personas. They did not acknowledge God No reconocieron a Dios or consider Him worth knowing. o le consideraron digno de ser conocido. So God gave them up to a base and condemned mind Dios los entregó a una mente reprobada y condenada to do things that are not proper or decent para hacer cosas que no son propias o decentes. until, verse 29, Hasta que en el verso 29, until they were filled, hasta que fueron atestados, saturated, saturados, permeated permeados with every kind of con todo tipo de, one, unrighteousness. número uno, injusticia. Unrighteousness. Injusticia. This is a book about righteousness. Este es un libro de justicia. But because we walk away from God, Pero porque nos apartamos de Dios, we forsake our God, nos apartamos de nuestro Dios, we are turned over to our own agenda. somos entregados a nuestra propia agenda. We are turned over to unrighteousness and injustice, Somos entregados a injusticia, to wickedness, a perversidad, to covetousness, a avaricia. mean taking advantage of other people, Quiere decir tomar ventaja de otras personas and to maliciousness.
y a maldad, which means malice and a desire to hurt people. maldad, lo cual es un deseo de dañar a las personas. Even in their sexuality, there is an element of hurt Aún en su sexualidad hay un elemento de hacer daño, and injury, de lastimar, because pain is a part of feeling fulfilled. porque el dolor es parte del sentirse pleno, cumplido, For they are full of envy, porque están llenos de envidia. displeasure about other people's happiness. Eso es no tener placer con la felicidad de otras personas. They are full of murder. Son llenos de homicidios. I'm reading the list right here from verse 29 to 32. Estoy leyendo la lista aquí de los versos 29 al 32. And Mr. H. Race is hearing it. El señor raza humana lo está escuchando. He didn't know we knew this much about him. Él no sabía que sabíamos tanto acerca de él. Full of murder and violence. Llenos de homicidios y de violencia. Full of debate and arguing. Llenos de contiendas y de alegatas. Full of deceit. Llenos de engaños. The word means to lure people and enslave them, entrap them. La palabra significa de atraer a las personas y esclavizarlas o atraparlas. It says here malignity, which means an evil disposition. Dice malignidades o una disposición maligna. And even whisperers, Y aún murmuradores. secret slanderers, that is. A aquellos que en secreto hablan mal. And even backbiters, Aún murmuradores. because they are the ones that are not secret, they are openly criticizing and tearing people down. Detractores, los que abiertamente destruyen y hacen mal a las personas. They are haters of God. Son aborrecedores de Dios. They are despiteful, Son injuriosos, proud, soberbios, boastful. altivos. Listen to this one. Escuche esta. They are inventors of evil things. Son inventores de males o cosas malas. Now think of that. Piensen eso. Some time ago, an envelope arrived at my house. Hace un tiempo llegó un sobre a mi casa. I don't know where they got my address. No sé dónde consiguieron mi dirección. It had no return address on it. No tenía una dirección de regreso. It was just a brown envelope. Era solamente un sobre café. When I opened it, I didn't know what it was. Cuando yo lo abrí, no sabía lo que era. When I opened it, Cuando lo abrí, I saw a catalog of all kinds of evil things to hurt other people. yo abrí y era un catálogo de cosas malignas para dañar a otras personas. I saw knives. Vi cuchillos, I saw sexual things vi cosas sexuales to hurt people sexually. para dañar a las personas These sexualmente. people are inventing evil things. Estas personas están inventando cosas malignas. They are without obedience to parents. Están siendo desobedientes a los padres. They are without understanding. Son sin entendimiento. They are covenant breakers. Son desleales los que rompen pactos. They give their word and then they don't keep their word. Dan su palabra y no cumplen con su palabra. They are without natural affection. Son sin afecto natural And they are unmerciful. y son implacables sin misericordia. Now that is the most wicked list of things in the whole Bible. Esa es la lista más maligna de cosas en toda la Biblia. When I read that list, I get depressed. Cuando yo leo esa lista me deprimo. And yet God says, without him, that's where I am. Pero Dios dice que sin Él, ahí es donde yo me encuentro. I have walked away from him. Yo me he apartado de Él. I have judged myself by other people. Yo me he juzgado mediante otras personas. Well, I'm not as bad as someone else. No soy tan malo como otra persona. That's not the judgment that God has. Ese no es el juicio que Dios tiene. So as Mr. H. Race is sitting there, Así que mientras que la persona, el señor raza he's humana está beginning allí, to feel uncomfortable se empiece a sentir un poco inconfortable. because this lawyer has
pounded him with these words. porque este abogado lo ha golpeado con estas palabras. He says, you are bad news from the beginning till the end. Tú eres puras malas noticias desde el principio hasta el fin. I hate to say it, you're rotten all the way through. Odio decirlo, pero estás podrido desde adentro hasta afuera. Now, I didn't say that. Yo no dije eso. Romans said it. Romanos lo declaró. And I say to you, my friends, Y yo le digo a ustedes, amigos, that without God, we are lost. que sin Dios estamos perdidos. As we come to the end of this chapter, Al llegar al final de este capítulo, it is a very sad condition human race finds themselves es in. una condición muy triste en la cual se encuentra la raza humana. And more in our civilization, Y más en nuestra civilización, we're finding more and more drifting into sexual sins. encontramos que se van apartando más y más hacia los pecados sexuales. When you reject God for the fact that He is spiritual, you are then moving into that which is sexual. Cuando rechazas a Dios por el hecho de que Él es espiritual, te estás alejando y apartando hacia lo sexual. I say to you today that the gross sinner is definitely a lost sinner. Yo le quiero decir que el pecador tremendo es definitivamente un pecador perdido. Now, the reason I say that La razón por la cual digo eso is because in the next class, es porque en la próxima clase we're going to deal with two other kinds of sinners. vamos a tratar con otros dos tipos de pecadores. We're going to deal with the sinner who feels he's good. Vamos a tratar con el pecador que siente que él es bueno. They might call him the good sinner. Le podamos llamar el pecador bueno. And then we're going to talk about the religious sinner. Después vamos a hablar acerca del pecador religioso. But the opening arguments here in chapter 1 are about the gross bad sinner. Pero los argumentos con los cuales abren aquí, en el caso, se tratan del pecador terrible. Now, I know that many of us have never done these things. Yo sé que muchos de nosotros nunca hemos hecho estas cosas. And the Lord is showing us that without Him, we have the capability of doing that. Y el Señor nos demuestra que sin Él tenemos la capacidad para hacer eso. One thing Romans is going to teach us, Una cosa que Romanos nos va a enseñar, that if you don't accept the fact that you are totally lost, es que si tú no aceptas el hecho de que estás completamente perdido, you will never know the joy of being totally found. nunca vas a encontrar el gozo de haber sido completamente hallado. If you think, well, I'm just lost a little bit, Si crees que solamente estás perdido un poco, nobody is lost a little bit. nadie está perdido un poquito. To be lost means there is no way of knowing where you are. El estar perdido significa de que no hay manera de saber dónde te encuentras. And today, as we close this chapter, which is very, very much depression, Y hoy al cerrar este capítulo, el cual es en mucha manera, en gran manera deprimente, we need to open our hearts to the Lord abrimos nuestro corazón al Señor and say, Lord, you are a merciful Savior. y le decimos, Señor, tú eres un Salvador misericordioso. I must admit, Lord, that without you, I am capable of these things. Yo tengo que admitir que sin ti yo soy capaz de hacer estas If I cosas. don't worship you as God, Si no te adoro como Dios, if I move away from you and I become my own God, si me aparto de ti y me convierto en mi propio Dios, or I make my own God, o hago mi propio Dios, I have no moral base. no tengo ninguna base moral. We will drift away until we will be totally absorbed in this wicked world. Y seremos llevados hasta que seamos completamente absorbidos en este mundo maligno. Bow your head with me while we close this lesson. Incline su rostro conmigo mientras que cerramos esta It lección. doesn't close on a very good note, Nos cierra con una nota muy buena, but we must acknowledge it is the Word of God. pero debemos reconocer que es la palabra de Dios. We are lost without Jesus. Estamos perdidos sin Jesús. Our Father, we acknowledge very clearly today Padre nuestro, reconocemos claramente en este día that without Jesus we are lost. que sin Jesús estamos perdidos. We were lost without hope.
Estábamos perdidos sin esperanza, But there came one who brought hope. pero vino uno que trajo esperanza. There is one who came from the heavens to the earth, Hay uno que vino de los cielos a la tierra, seeking the lost sheep, buscando a las ovejas perdidas, and you embraced us. y nos abrazaste. It says that while we were yet sinners, Declara que mientras aún éramos pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. Lord, thank you for the revelation Señor, gracias por la revelación of your mercy and grace. de tu misericordia y gracia. Clothe us with your righteousness. Vístenos con tu justicia. Let us not draw our righteous robes around us, Permite que no nos cubramos con nuestras ropas de justicia and point a finger at the world. y apuntemos el dedo al mundo, For without Christ we are all the same, porque sin Cristo todos somos iguales, with murder in our heart, with envy in our heart. con homicidios en nuestros corazones y con envidias en nuestros We corazones. bow before your cross today. Nos inclinamos ante tu rostro, ante la cruz este día. We worship you, O God. Te adoramos a ti, oh Dios. Forgive our sins. Perdona nuestros pecados. We receive your Son, Jesus Christ. Recibimos tu Hijo Jesucristo. And it's in his name that we pray. Y es en su nombre que oramos. Amen Amén and amen. y amén.